En Radio Intereconomía, A Fondo. Dirige Josep María Francàs. Muy buenas noches, empieza A Fondo. Hoy A Fondo con Silvia Saavedra. Muy buenas noches, Silvia. Buenas noches, José María. Y May Sánchez, como siempre, en el control técnico, que le saluda, pero no, ustedes no se dan cuenta, se lo pierden, ¿eh? Porque suelen ser saludos muy efusivos. Ya se los recomendaré otra vez. Pues nada, vamos al tajo. Hoy queríamos hablar, Silvia, contigo, porque más lo propusiste tú, de un tema que es recurrente continuamente, el tema de la libertad de expresión. Supongo que la libertad de expresión y el pequeño salto que hay cuando te ponen a caer de un burro y dicen que es la libertad de expresión, que suele pasar con frecuencia esto. Entonces, tenemos un problema. Realmente tenemos un problema. Hombre, la libertad de expresión es una libertad, es un derecho básico, ¿no? Para ejercer tu libertad, pero también lleva consigo el cumplimiento de una serie de deberes, ¿no? Porque tienes que respetar también los derechos de los demás, ¿no? Y ahí están los límites de la libertad de expresión. Lo que pasa es que muchas veces hay dirigentes, a lo mejor de causas, digamos, minoritarias o causas que molestan a la sociedad, que intentan imponer sus postulados basándose en la libertad de expresión. Y yo creo que la sociedad pues tiene el deber de tolerar y de aquellas opiniones que no les guste, tiene el deber de tolerar aquellas cuestiones con las que no se manifiesta de acuerdo, pero también hay ciertos límites, ¿no? No todo vale, vamos, básicamente. Sí, pero que eso que en teoría está muy claro, los ciertos límites, es más, probablemente si fuéramos a un libro de los históricos pondría los límites estar en la libertad del que tengo al lado, que eso se pone siempre. Sí, y yo en muy Stuart bien, Mill. Claro, pero después eso ponle patas. Claro, hombre, ponle patas, pero es verdad que hay que ponerle patas. De hecho, hay organizaciones que se quejan y dicen que no hay libertad de expresión, por ejemplo, en España, lo cual en absoluto es cierto, porque España, desde luego, es uno de los países donde hay una democracia más sólida y más instalada, y de hecho el Tribunal de Estrasburgo apenas ha dictado sentencias condenatorias a España por infringir la libertad de expresión. O sea, simplemente ha sido uno de los países que menos sentencias condenatorias o menos sentencias negativas ha obtenido, curiosamente, del Tribunal de Derechos Humanos. A mí más bien me pasa al revés. Me da la sensación de que en España hay cierta barra libre. Sí. Porque los tribunales se atreven poquísimo a entrar en ese tema. Vamos, por ejemplo, en teoría la Fiscalía, eso lo sabrás más tú que yo, claro, pero en teoría la Fiscalía en España puede actuar de oficio. Sí. No me suena que haya actuado en su puñetera vida de oficio en un tema de libertad de expresión, sino que si no hay cientos de protestas y tal, la Fiscalía mira a otra parte, no fuera caso que saliera pringada. Esa es mi experiencia, ¿eh? Sí, hombre, es verdad que en libertad de expresión la Fiscalía no actúa tanto como a lo mejor en los casos, por ejemplo, en los que están involucrados menores, incapaces, o en los casos de delito de sangre, y a lo mejor la libertad de expresión pues a lo mejor no ha actuado tanto, pero bueno, tendría que mirar las estadísticas y los informes del Consejo para ver realmente si ha actuado de oficio o no. Claro, pero yo creo que eso pasa con todo. Hay un ejemplo que es muy claro, ¿eh? Tú vas a un colegio, estrenas mesas, y el primer día que has estrenado mesas en la clase aparece una con un dibujote o rayada. Si no paras la clase y organizas la parda hasta que sale el que lo ha hecho, al día siguiente no hay ninguna mesa sin raya. Quiere decir que por las cosas pequeñitas empiezan las gorditas. Entonces, si en un tema de libertad de expresión, que en teoría diríamos son delitos pequeñitos, tú dejas barra libre, llega un momento que no llegas a parar la sociedad ya. Es verdad que no puedes dejar, tienes razón, que no, también tiene que haber ciertos límites, porque de hecho además también la libertad de expresión está reconocida en el Pacto de Roma y vienen a establecer una serie de límites que dice, oye, la protección de la intimidad, la protección de los datos personales, la protección de la infancia, la protección también frente a los delitos de incitación al odio, ¿no? Porque tú a través de la libertad de expresión tú no puedes decir, oye, todo vale incitando al odio, a la comisión de actos terroristas o actos delictivos. Entonces
tiene que haber unos ciertos límites, porque es que un derecho no se puede conceder pues de manera absoluta, pero ningún derecho, ningún derecho claro, absoluto, claro. porque es que hay una serie de límites, porque es que convivimos en una sociedad, para eso tendrías que vivir solo ahí Sí, en una isla desierta. En una isla desierta puede ser que sí, claro. Y puedes hablar, a lo mejor los independentistas que quieren estar ahí en su terruño, y a lo mejor pues ellos hablan entre ellos y no tienen ningún problema y no toleran ninguna actitud o ninguna opinión discordante porque no la escuchan, simplemente porque nadie en ese territorio se atreve, ¿no?, a alzar la voz o a opinar de una forma distinta. Pero la libertad de expresión y sus límites es algo que es fundamental para que funcione la democracia. Precisamente por la libertad de expresión pues también nos encontramos a veces con que luego de repente se va desarrollando ciertos movimientos a través de la libertad de expresión que pretenden acabar con la estructura territorial de nuestro Estado, como es el caso del independentismo catalán, que también, amparándose en la libertad de expresión, pues dicen que aquí todo vale, ¿no? Y yo en periodo electoral pongo los lazos amarillos de los presos políticos por ejemplo, porque es mi libertad de expresión. Pues no, eso no es libertad de expresión. Primero, porque la libertad de expresión tiene un momento en que tienes que ejercerla y no en el momento de elecciones, donde las instituciones públicas tienen que ser neutrales. Y luego, segundo, porque hay unos límites, que es la integridad del Estado y la unidad del Estado. Y el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero también el derecho a la unidad de España y el respeto a la unidad de España es un principio que aparece en nuestro título preliminar de la Constitución, que es el pórtico, es como la esencia, es lo fundamento. Entonces tampoco puedes. No puedes, o sea, pero en teoría a ti no te dirá nadie nada si das la opinión contra la unidad de España. El problema será que no des la opinión, sino que uses medios ilegítimos, como saltarte la ley. Pero en el tema de la libertad de expresión, yo no he visto que nadie actuara sobre esta cuestión. Claro, no, o sea, tú puedes expresar tus discrepancias y es el modo adecuado, porque la ley te permite expresar tu opinión, pero lo que no puedes hacer es, a través de la libertad de expresión, intentar encauzar unos movimientos que van dirigidos a la perpetración de un delito o a la presunta perpetración de un delito, que van dirigidos a la separación de España, porque a través de por ejemplo, colocar lazos amarillos en periodo electoral, tú estás vulnerando el momento en que tienes que colocar esos lazos amarillos. ¿Y dónde? En unas instituciones públicas. Eso no vale, porque tú te estás valiendo del Estado para mandar un mensaje que es contrario al Estado mismo. Y respecto a la libertad de expresión, el movimiento catalán, en el caso, del secesionismo catalán, pues sí se puede usar, pero hasta ciertos límites, porque hay un límite que es cuando ya la libertad de expresión lo que pretende es dirigir la conducta a la comisión de un delito, y ahí ya no hay libertad de expresión. Pero, no sé si me explico. Sí, pero por ejemplo, eso es otra cosa que en el tema catalán a mí me ponía... No entendía muy bien. O sea, te decían los que sabían del tema, y que además creo que coincidirían contigo en la formación que tenía, porque eran ex abogados del Estado. Me decían, no, si es que la declaración no es nada, tiene que ser un acto. Entonces, que un tío declare que en el Parlamento van a votar la independencia, no puedes hacer nada. Otra cosa es que se vote. En el momento que se vota, sí. Claro, el momento. Claro, pero eso no deja de ser para un ciudadano normal chocante, decir, hombre, yo te amenazo que te voy a matar y tú me dirás, no, hasta que no me mates no es delito. No creo. Porque habrá el delito de amenaza, ¿no? Claro, pero el problema también, mira, en el caso de los delitos es muy difícil la prueba, el elemento probatorio. ¿Cómo lo pruebas si realmente estaba diciéndolo de broma con toda la seriedad del mundo? Eso es muy difícil. Pues intentar averiguar la voluntad. Y además, si tú pues haces una declaración en el Parlamento catalán, desde luego es algo que moralmente es reprobable, lo siguiente, pero si eso va seguido de actos para que tú declares la independencia, eso es blanco y en botella. Entonces ahí los magistrados pues pueden ver, oye, hay una declaración de independencia y hay una serie de actos que colocan unas urnas o unas medio urnas, ¿no?, que había, o apariencia de urnas, y lo que quieren es independizarse. Entonces ahí ya te das cuenta de que es que realmente había una voluntad de separarse del Estado. Y esa libertad de expresión la han ejercitado para, presuntamente digo, fines delictivos. Sí, que pero es un delito presunto de rebelión. Pero si al final entra un juez ahí, no entra por la libertad de expresión, entra por los hechos, sobre todo si hay desobediencia a alguien. Entra por los hechos, no, pero ya sería todo un conjunto. Tú ya enjuicias esa declaración, dices, vamos a ver, aquí había un elemento de voluntad, que este señor, este pavo, lo ha dicho en el Parlamento. Pero es que luego, además, a través de sus actos, ha confirmado esa declaración. Entonces ya ahí todo es delictivo, porque todo va dirigido, es un plan preconcebido para la comisión de un fin delictivo, un fin criminal.
Ya, pero por ejemplo, volvamos al tema de antes, que como es un tema que la gente este verano debe tener fresco, Sí. es fácil de explicar, que es el tema de los lazos amarillos. Sí. Ahí estamos en un asunto muy simple, que es que el señor Quim Torra tiene, bueno, que el señor Quim Torra no, o sea, en Cataluña hay lazos amarillos hasta en los váteres, o sea, en todos lados hay lazos amarillos. Y en los edificios oficiales, curiosamente, también en todos. Entonces, pues ha protestado todo el mundo, hay gente que arranca lazos, es un continuo. Pero llegan las elecciones y alguien, no sé exactamente quién fue, no sé si fue un partido o fueron personas, elevaron una nota a la Junta Electoral Central sobre el tema de que eso era un símbolo partidista. No Nosotros, de un partido, Ciudadanos fue. Sí, Fíjate. fue Ciudadanos y luego Claro. lo puso en conocimiento de Fiscalía. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la Junta Electoral Central se reúne cuando le toca y decide que sí, que es un símbolo partidista, con lo cual manda un, no sé cómo se llama... Un requerimiento. Pues eso, ¿ves? Tener abogados buenos es muy importante. Al señor Quim Torra diciendo, pues mire, eso tiene que desaparecer de los edificios oficiales. El señor Quim Torra no hace ni puñetero caso y marea la perdiz en base a mandar un no sé qué, Una contestación. Sí, para dilatar el tiempo, lo cual en teoría, claro, Unas alegaciones. claro, si alegas tienes un tiempo, pero al final le dicen que lo quite y dice que adiós muy buenas y al final se produce ya el siguiente acto y entonces lo quita porque no tiene más remedio. Y creo que colocó unos lazos de otro color. Sí, ¿no? pero claro, ya no eran amarillos. Entonces, no sé exactamente quién tampoco, porque ahora no lo recuerdo, pues le denuncia ante la Fiscalía y sí, ahora le van a abrir juicio oral. No por tener lazos amarillos donde no debe, sino por desobedecer a la Junta Electoral Central manteniendo los lazos amarillos que no debía, porque además, como es muy chulito, el tío declaró que no obedecía porque no le daba la gana y ha justificado el tema diciendo que hay autoridades, el típico argumento del nacionalismo, que hay autoridades superiores a las autoridades que son el pueblo de Cataluña, que debe ser una señora muy gorda, que vale por muchos, por 6 o 7 millones y que declara al unísono. Porque yo he preguntado, yo me he ido a Cataluña y he gritado pueblo, contesta, y no contesta nadie. Porque hay gente distinta, es más, hay mucha gente que no es ni de allí, ¿no? Y forma parte del pueblo, con lo cual ya cuando alegan al pueblo de Cataluña yo ya tiemblo, porque a partir de ahí te pueden cortar la cabeza, porque claro, el pueblo de Cataluña es irresponsable, no existe. Pues ese es el caso. Entonces, claro, ese señor puede ser inhabilitado 20 meses. Sí. Sí. Sí, eso es, vamos, además es que ahí ya concurren varios delitos. Claro, pero fundamentalmente por desobediencia a la Junta Electoral Central y no por tener lazos amarillos, porque le podían haber dicho, en vez de los lazos podía haber sido otra cosa. Es decir, usted tiene que poner, no sé, lo que fuera, porque la Junta Electoral Central es una autoridad y en España no es muy importante. Hay países que forman parte del poder. O sea, por ejemplo, en Venezuela, tú tienes la separación de poderes, hay un cuarto poder, que es la Junta Electoral Central, que es un cuarto poder independiente, que es la única que puede convocar elecciones. Y no es el único país del mundo que tiene eso. O sea, en España hay 3 poderes. Este depende de, no sé exactamente de quién depende, aunque esté en el Congreso, la Junta Electoral Central, debe depender de un ministerio, no sé de quién, pero sí tiene autoridad en época electoral. O sea, dicta las normas, según una ley que hace el Parlamento, una que es ley la que ROREG, sí. pero que joder, si actúa, vamos. Si actúa. Lo que pasa es que Quim Torra se basa en argumentos totalmente supremacistas de que la nación catalana está por encima de todo y no reconoce a los poderes españoles y no reconoce ni a la Junta Electoral Central ni reconoce tampoco a la Fiscalía ni a ninguna autoridad. Ni al Constitucional cuando no le interesa. Ni al Supremo ni a ninguno. Simplemente únicamente cuando le da la razón. En base también siempre se basan en la libertad de expresión. Pero ahí se trata de que se ha cometido un delito, que es el delito de desobediencia, que ese es más claro agua, o presuntamente se ha cometido. Siempre hablo de presunto. Lo ha dicho él, lo ha dicho él. Sí, vale. sí, él ha dicho que no obedecía porque el pueblo de Cataluña está por encima de las juntas y de las leyes. Lo mismo que es que. Pero está bien, o sea, está bien que se le vea luego el plumero, ¿no? Yo prefiero eso que no que se escondan como han hecho en el juicio. Que nadie vio nada, nadie dijo nada, yo no estaba, yo subí el coche del Guardia Civil porque no me pensé que era una bicicleta o no sé, unas cosas. Pero es que si te acuerdas, es que es un argumento muy recurrente. Si te acuerdas a Ada Colau, sí. cuando fue investida por primera vez alcaldesa de Barcelona, las primeras declaraciones que hizo fue: cumpliré la ley cuando me guste. Ya. O dicho de otra manera, no cumpliremos porque siempre usan el plural, no cumpliremos no sé quién,
o sea, yo y mi primo o no sé quién. Eso yo creo que es para darse más importancia, básicamente. Sí, pero eso parece... en teoría no es un delito. O sea, que una autoridad pública diga que se va a saltar la ley, eso no es delictivo. No, de momento a día de hoy no, porque está Pues la es... libertad de expresión y está, sí, pero, claro, pero hasta que no hasta ejecutes, que no la incumple, hasta que no la incumples no hay delito. Y en el caso de Quintorra, pues obviamente cuando ha incumplido el mandato de la Junta Electoral ha dicho esto está mal. Tiene usted derecho a formular alegaciones, porque eso se trata de un proceso, ¿no? Usted haga las alegaciones, que esto está mal, que lo quite, y cuando ya ha dicho yo no lo quito, pues delito de desobediencia, que eso está tipificado perfectamente en el Código Penal, y la Fiscalía pues se ha puesto a instruir, ¿no? A realizar las funciones instructoras, han pasado al juez, y el juez pues considera que procede la apertura del juicio oral, a ver si de momento Quintorra... estamos ahí, está abierto el juicio oral, con lo cual ese señor no está imputado, sino que está, supongo, investigado. Porque eso es una distinción que en el mundo jurídico algunos aclaran, en el mundo político ni su padre, y en el mundo mediático nadie. Bueno, vamos y siguen hablando de imputados. Sí, imputado ya no existe por como eso, figura. Pero que si miras la prensa o miras las declaraciones incluso de tu propio líder, suelta la palabra imputado con una tranquilidad, sin saber que ya no será más imputado. Que ahora será investigado o incausado. Y no es lo mismo, es primero y segundo. O sea, primero eres investigado y luego cuando un juez ya te dice, chaval, vamos a hablar en serio, eso se llama ya no imputado, sino procesado, encausado. Cuando se dicta auto de procesamiento. Hombre, a ti te llega una denuncia o una querella, el juez decide si la admite o no. Ahí no estás tú ni investigado ni nada parecido, pero si el juez admite la querella, generalmente ya te declara como investigado y el juez dice, a ver qué ha pasado, mira a ver, y entonces decide si se abre juicio oral o no. Si se abre juicio oral es que hay indicios de criminalidad, o sea que hay indicios de que tú has podido hacer algo malo, que luego a lo mejor no lo has hecho o no se puede probar. Porque hay veces que alguien sale absuelto y simplemente es porque no se ha probado, porque oye, pues nuestro derecho penal se basa en la presunción de inocencia, que es la piedra angular de nuestro sistema, ¿no? Entonces ahí ya eres procesado y ahí es cuando hay ciertos indicios. Pero antes se llamaba investigado al imputado, que era la fase de instrucción del proceso. No, antes era imputado todo. Imputado, no, pues siempre ha sido imputado procesado. ¿Ah, sí? Sí, pues, bueno, en derecho penal, vamos. Vale, pero claro, la palabra imputado queda muy fea y, de hecho, cuando te imputaban, ya venía la oposición del que fuera a pedir dimisión, que te echaran del país y tal, y se comprobó que había denuncias falsas a punta pala, porque cuando venían elecciones municipales, la clave estaba en empezar a echar porquería sobre concejales, alcaldes, porque si conseguías que no se podían presentar, pues te dejaban el camino libre. Y eso no solo se hacía del PP al PSOE o del PSOE al PP, sino que se hacía de los compañeros de partido, que son los más interesados en que si no está el número 1, el 2 pasa a 1. Entonces, el 2 tiene dos posibilidades. O en un semáforo empujarte para que... Pero eso es asesinato y hombre, y hay gente que aún se resiste. O la otra simplemente que es verter porquería y ya vendrá la prensa y la publicará y ya vendrá el jefe y dirá, uy, no me fío. Sí, había un dirigente político muy importante que decía que en el banco de enfrente estaban sus adversarios y en el mismo banco estaban los enemigos, ¿no? Entonces, los enemigos de partido. Sí, eso se ha hecho toda la vida. También se hacen una acción penal que se llama las querellas catalanas, también en las empresas, pues para parar determinados procesos se presenta una querella que no tiene ni fundamento, vamos, ni pies ni cabeza, pero simplemente ganan tiempo y paralizan procesos, tomas de decisiones y luego la querella pues al final se archiva, pero claro, el efecto ya lo has conseguido. Sí, el efecto es conseguir que una persona no pueda una determinada acción y ahora has liado. Y en política se usaba mucho. Entonces se cambió el nombre para poner un nombre, diríamos, que llevara menos anexa la idea de culpabilidad, porque imputado queda feísimo. Sí. O sea, tan imputado, están pillado chaval y ya te han visto a la oreja. Claro, si pones investigado, pues yo puedo denunciar a 200 esta tarde. Me voy al juzgado y me quedo solo. Claro. Pero claro, después igual me cae el pelo a mí por denuncia falsa. Que tampoco me parece que suele caer al pelo a casi nadie por denuncia falsa, pero eso es un tema. Pues debería ser, debería hacerse más, porque lo que no se puede hacer es denunciar en falso a nadie, a nadie absolutamente, porque lo que no puedes hacer es poner en juego el prestigio de una persona y el honor por simplemente con ánimos espurios, con ánimos porque oscuros. Eso ya no te lo quita nadie, ¿eh? No. Y el daño y el dolor que causas incluso a esa persona y a otras personas que también van en el PAC, porque hay veces que, bueno, pues desde la política se ve que se ejercitan acciones a personas que forman parte de empresas públicas y meten a todo el mundo en el PAC. O sea, que no solo meten a la persona a la que quieren hacer daño, sino también al resto. Y a lo mejor no hay ningún fundamento ni ninguna razón por la que se ha interpuesto esa acción y simplemente el ánimo era acabar con uno y, bueno, pues los daños colaterales, ¿no? Pues en política municipal anda que no se ha usado eso, ¿eh? Sí.
Y además estaba de moda, por ejemplo, en Murcia, que el PSOE te metía querellas de estas de punta pala, porque además suele depender bastante también de eso, de una figura que no sé tú qué opinarás, que es de las fiscalías de anticorrupción, que no deja de ser una figura peculiar que tiene defensores y detractores. Hombre, yo la Fiscalía Anticorrupción creo que sí que tiene que haber un órgano especializado en corrupción, pero un órgano no, muchísimos, porque en Alemania, por lo visto, hay... Pero ¿sabes por qué nació la Fiscalía Anticorrupción en España? Por algún caso mediático, me imagino. Bueno, para que Felipe González y el PSOE se aseguraran que con pocos fiscales trabajados el tema se paraba. Porque si cualquier fiscal de España podía actuar en corrupción, era muy complicado tenerlos a todos más o menos trabajaditos. Pero si conseguías colocar uno, pues con uno siempre es más fácil negociar. Entonces, lo que parecía un sistema para limpiar era un sistema para controlar, que es lo que se ha hecho en este país desde el principio de la democracia con casi todo. O sea, el Consejo General del Poder Judicial se tenía que votar de una determinada manera, se pasaba a votar de otra porque se controlaba más. El no sé qué, todo se ha ido, o sea, ha sido desde el mundo político ir rascando a ver cómo podemos controlar hasta las camas de la gente. Pues es una pena, porque Sí. yo creo que la figura del fiscal anticorrupción es una figura positiva porque hay una especialización. El fiscal anticorrupción pues a lo mejor tiene especialidad en los delitos de carácter económico, tiene una formación más económica, porque oye, la posición de fiscal es muy jurídica y también hay que tener una fuerte formación económica y una fuerte especialización para poder investigar se los supone delitos de que sí. corrupción, porque es que además la corrupción no es de repente que te aparece en un expediente corrupto, no, tiene lo suyo. Es que a lo mejor ese expediente no es un acto de corrupción, pero a lo mejor el expediente anterior sí. Entonces el siguiente acto está viciado de origen. Entonces muchas veces es difícil saber si ha existido corrupción o no, y para eso necesitas especialistas y las cosas no son fáciles, lo suelen vestir de apariencia de legalidad. Por ejemplo, un partido político se dedicó a hacer contratos menores para adjudicárselos a empresas, ¿no? Más afines o conocidas suyas, por lo que sea, ¿no? Pues ¿Menores te refieres a que no, para que no tengan que entrar en concurso? Para que no tengan o sea, que entrar en menos de concurso. 12.000 antes y a menos de 18.000 ahora iba incluido. Sí, ahora son 15.000 y 40.000. Sí. Pues esos contratos menores iban adjudicándolos, que al final eran contratos mayores que se saltaban las reglas del concurso. Pues claro, es muy difícil encontrarlos, o sea, tienes que tener una formación, ir mirando que sea el mismo objeto, no te va a aparecer el mismo objeto. No, claro, Pero, o sea, se supone que el corrupto no es tonto. que no es tonto, entonces al final tienes que ver las memorias de los contratos para decir, pero si esto está aquí, que esto está aquí, y esto suma tanto, y se anda la misma, y está tal. Entonces, eso al final pues exige una formación. Esto es una cosa muy básica. Los de Podemos, cuando llegaron al Ayuntamiento de Madrid, pues estaban diciendo, bueno, esto es el paraíso, los contratos menores, y ya se dieron cuenta de que enseguida se les pillaba, ¿no? Pero incluso es una herramienta pues que se utilizó mal. Sí, bueno, es fraccionando, ¿no? Y fraccionando los contratos, Claro, también, sí, y acudiendo pues a fraccionar los contratos, y acudes a un antiguo procedimiento que ya han quitado, que era el procedimiento negociado sin publicidad en la contratación pública, y se lo dabas a quien querías. Entonces lo que hacían era fraccionarlo para no tener que ir a concurso, siempre lo mismo. Sí, eso lo hace todo el mundo. O sea, de hecho, cuando trabajabas con un ayuntamiento ya sabías cuánto se podía cobrar. Antes eran 12.000, o sea, era muy bien fácil. Si cometías el error de proponer una cosa a 13.000, tenías muy poco futuro, porque iba a concurso. Pero si era 11.000 y pico, tenías todo el futuro que tuvieras con la relación con aquel ayuntamiento. Ya, pero es que eso al final lo terminan pagando los ciudadanos, porque en el fondo, cuando tú acudes a solo a determinadas empresas, a lo mejor las ofertas son menores, o a lo mejor la empresa ha dicho, oye, pues aquí pongo un poquito menos, pero me das este. Entonces al final hay un perjuicio económico, o me das aquí más. Silvia, también es verdad que algo más de flexibilidad no sería malo, y te pondré ejemplos. Sí. O sea, a veces un ayuntamiento tiene una necesidad muy concreta y sabe quién se la puede resolver, porque técnicamente es el que se la puede resolver, pero por la vía del concurso no es el que se la va a tener que resolver, porque aparecerá otro que, mejorando a las ratios del concurso, se lo va a llevar. Y tú tienes muy claro, o bien que quieres buscar una determinada persona para que te resuelva un tema y quieres fichar a Pepito. Claro, puede ser mi mujer, Pepito, sí puede ser, pero puede ser que objetivamente sea el mejor en el tema. Entonces, esta distinción es muy difícil de saltártela. Bueno, y para eso se crearon, los ayuntamientos inventaron una cosa, que son las empresas públicas, que eso ya es barra libre. Claro, pero que para excepcionalizar una ley tengas que montar un tinglao que nos ha costado miles de millones, que son las empresas públicas, porque el ayuntamiento más tonto tiene una empresa pública ahora. Sí.
Si es que no tiene 200. ¿Para qué? Pues no se sabe para qué son. Para las fuentes del pueblo. Hay una fuente. ¿Para qué quiere usted una empresa pública para una fuente? No, porque así tenemos presidente, secretaria, chofer, interventor, apoderado y no sé qué más, y administrativo. O sea, toda la familia. Bueno, son más ágiles las decisiones en una empresa pública, pero la contratación pública se rige por las más normas ya, ¿eh? Ahora sí. Empresa, sí. Ya sí, porque ha habido tanto abuso que ahora ya se rige por las mismas normas. Pero es verdad que una empresa pública pues te permite contratar con más facilidad personal, por ejemplo, cubrir las vacantes. Muchas veces en la administración te quedas, pues una persona se de baja, otra se ha jubilado y hasta que la cubres, pues es como un monstruo que va lento, lentísimo. Entonces con una empresa pública eso va como un tiro, por ejemplo. Y sueldos también, supongo que están menos... Están limitados ya. ¿En la empresa pública también? No, bueno, pero hay un cierto control por el Pleno. En el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid no son sueldos, no se puede cobrar por encima del alcalde, por ejemplo. ¿Nadie? Nadie. Ah, pues eso es una novedad, ¿eh? O sea, que se controla por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid esos sueldos no. Y hay una serie de consejeros que forman parte de los distintos grupos políticos y no te van a dejar pues que sea un derroche de dinero público, ¿no? Y que tengan chofer, 8 secretarias, pues no. Pero, no. Por ejemplo, o sea, si necesitas chofer, sí, o sea, el sí. presidente... Ya que te has metido en el Ayuntamiento de Madrid, ¿cuántos asesores tiene el Ayuntamiento de Madrid? Asesores de personal eventual, dices. No sé, tenía fama de que había, la Carmena no lo sé, que la anterior, esa señora Aznárica, tenía como una burrada de asesores. 188, sí. 189. ¿Y eso ha cambiado o no? No. No, o sea, que hace falta, además de todos los funcionarios, tener 189 asesores, un ayuntamiento, que debe ser porque los funcionarios no saben nada. No, pero muchas veces también por la rapidez, la eficacia de los recursos, muchas veces a lo mejor el funcionario lo tienes de baja y luego un trabajador eventual se queda hasta la hora que tú quieras trabajando. Entonces, a efectos de eficacia de trabajo es bueno. Pero la verdad es que lo que no se trata tanto del número de asesores o no del número de asesores, lo que se trata es de trabajo y de que las personas trabajen y que haya un control del trabajo. Entonces, si un gobernante necesita 3 asesores pero hace fenomenal su trabajo, ese es el chocolate del loro. El problema es... Sí, pero que hay cosas que cantan. Por ejemplo, en Moncloa creo que son 600. Entonces dices, hombre, que todo un gobierno no tenga nadie que sepa, o sea, que necesite el presidente de gobierno o su estructura 600 más, pues igual hay que reformar la administración. Claro, pero... Porque claro, no deja de ser curioso que entre miles de funcionarios que tiene un ayuntamiento como Madrid, miles de funcionarios que tiene el Ayuntamiento de Barcelona o los ministerios, no haya quien pueda asesorar al presidente en un determinado tema y tengamos que crear 600 sueldos más. En una empresa normal eso sería psiquiatra, ¿eh? Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, en medios, periodistas, no hay funcionarios. No existe esa figura. Entonces, no existe un director de comunicación del Ayuntamiento como tal. Pero tienes que ir a ser personal eventual, sí existe, pero es personal eventual, no es funcionario. No, funcionario. No. Ah, pues es que muchos ayuntamientos... Esa es otra cosa que pasó. Claro, en las primeras elecciones que hubo en los ayuntamientos, el que entró de jefe de prensa del alcalde, el alcalde se encargó de pasarlo a funcionario del ayuntamiento. Cuando cambió el signo político, el nuevo dijo, a mí no me hace nada, que se quede para una revista en el pueblo y yo me traigo otro. Y así fuimos incrementando dotaciones. Eso pasó en el ayuntamiento más pequeño que podía justificar un señor de comunicación, ¿eh? Porque claro, un ayuntamiento de 20 habitantes, una pedanía difícilmente lo justifica. La música no es que nos vayamos a bailar Silvia y yo, que no son horas, sino que se ha acabado. Qué corto. Que se ha quedado corto, pero seguiremos. Y ahora vamos a la publicidad y después una entrevista de lo más interesante.